Entonces vamos a continuar con el ejercicio que hemos estado resolviendo desde la última clase, el de un pórtico. Habíamos terminado por, utilizando el método matricial, calcular cuál era la fuerza P, la fuerza horizontal que se le estaba aplicando al pórtico. Ahora vamos a obtener las fuerzas internas representadas en diagrama de cuerpo libre, diagrama de cortante, fuerza axial y momento. Eso bajo la consideración que ya conocemos todas las cargas externas y conocemos los desplazamientos internos, que pues a manera de desarrollo de estudio para este tema, ustedes teniendo estos resultados deberían hacer el método matricial y ver que llegan a los mismos, porque el método matricial no cambia, ¿vale? Conformar la matriz elemental, que en la clase pasada lo hicimos, de cada uno de los elementos, y el vector de fuerzas, que ya está completo con fuerzas nodales y fuerzas equivalentes, pues nos tiene que dar este resultado. Muy bien. También vamos a ver si nos da el tiempo, vamos a calcular los esfuerzos por flexión, por cortante y por fuerza axial en el punto P1 de la sección AA. Entonces la sección AA es una viga, así que vamos a poner ese punto P1 por aquí, P1. Vamos a poner lo que está a punto 3 metros. Listo, en ese punto vamos a calcular esos esfuerzos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, me voy a apoyar en el uso de matemática, no tengo los resultados de esa parte, entonces voy a utilizar matemática porque si no, no alcanzaría a hacer todo lo que se está pidiendo. Muy bien, aunque las matrices elementales, pues ya las tenemos, pero no reemplacé todos sus valores porque en la clase pasada no se necesitaba, pero hoy sí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en el primer punto lo que necesitamos son fuerzas internas, calcular las fuerzas internas en cada uno de los elementos. Hay dos formas para hacerlo. Usted puede decidir cuál. De las dos formas tiene que dar lo mismo. Esta primera parte la podemos hacer utilizando las propiedades del material y compatibilidad de formaciones, ¿listo? En donde con las propiedades del material decíamos que se encontraba un vector de fuerzas internas donde estaba fuerza axial y momentos. No hay cortantes, ¿por qué? Porque lo que se decía es, si usted calcula los momentos, los cortantes, pues salen de la misma expresión. Eran iguales a las propiedades, a la matriz con las propiedades del material por el vector con las deformaciones. ¿Listo? Entonces de aquí puedes sacar fuerza axial y momentos en los extremos. Y luego con estática calculamos los cortantes. Sin embargo, si queremos otra opción, pues va a ser utilizando la matriz elemental de rigidez. La matriz elemental nos dice, mira, tú puedes relacionar las fuerzas en el elemento como la rigidez elemental o la matriz de rigidez elemental multiplicada por el vector de desplazamientos, ¿listo? Así que me parece mucho más fácil esta segunda opción por los datos que arroja. Ahí ya tendríamos, miremos los grados de libertad que tenemos, desplazamiento horizontal, vertical, giro. Así que en ese mismo orden, pues obtendríamos los resultados. El desplazamiento para la columna, el desplazamiento lateral vendría siendo un cortante, el vertical vendría siendo la fuerza axial y el grado de libertad 3 sería un momento, que en este caso pues sería el momento en el empotramiento. Entonces vamos a utilizar esa expresión. Así que, de manera general, cuando decíamos vector de fuerzas igual a la matriz elemental multiplicando al vector de desplazamientos, el vector de fuerzas viene en el mismo orden que el vector de desplazamientos, fuerza X en el nudo Y, fuerza Y en el nudo Y
y un momento en el nudo I. Acá tendría fuerza en Y en el nudo I, fuerza en X en el nudo I. Voy a colocar esos renglones más pequeños. Ok. Fuerza X en J, fuerza Y en J y momento en J. Ese sería el vector con fuerzas internas. ¿Internas en qué? En el elemento que estemos estudiando. Es igual a la matriz elemental de rigidez, que es una matriz de 6 por 6. La voy a dejar solamente indicada. KE de pórtico, o sea, es una matriz 6 por 6. Multiplicando al vector con los desplazamientos. ¿Cuáles desplazamientos? En el mismo orden que las fuerzas, desplazamiento en X en el nudo I, desplazamiento en Y en el nudo I, giro en el nudo I. Desplazamiento en X en el nudo J, desplazamiento Y en el nudo J y giro en el nudo J. Entonces, esto de acá ya lo conocemos, ¿vale? Porque ya tenemos los grados de libertad libres que eran desconocidos, ya se conocen, así que basta con multiplicarlos por la matriz elemental de cada elemento, valga la redundancia, y obtenemos las fuerzas. Vamos con la columna, por ejemplo. La columna es el elemento que llamamos 1, 2. Entonces, esa columna tiene los siguientes grados de libertad. Teníamos lateral, el grado 1, vertical, bueno, ahorita me lo coloco de otro color. Ok, lateral el nudo 1, vertical el nudo 2 y giro en el nudo 3. En el grado 3, perdón, grado de libertad 3 es el giro. En el nudo, este era el nudo 1 y este es el nudo 2. En el nudo 2 tenemos los grados de libertad 4, 5. Este elemento, 1, 2, arranca en el nudo 1 y finaliza en el nudo 2, o sea que el ángulo es de 90 grados. Muy bien, entonces, para ese elemento tendríamos que las fuerzas que vamos a calcular, pues, van con su respectivo orden, que sería fuerza lateral 1, fuerza vertical 2, momento 3. ¿Listo? Que así como está el subíndice, solamente le estoy colocando allá qué tipo de fuerza es. Fuerza lateral 4, fuerza vertical 5 y momento 6. ¿Listo? Entonces, estas serían las fuerzas que obtenemos en ese elemento. ¿Cómo las obtenemos? Con la matriz elemental, que voy a copiarla porque de alguna forma la dejamos en la clase pasada. Solamente representada. Ah, no, esta como que sí está completa. Sí, es esta. Ah, no, perdón, esto es una viga. Esta es la de 6 por 6. Por acá. No, no la dejé completa, solamente los términos que necesitaba. Entonces, bueno, hoy tenemos que colocarla completa, pero pues eso no es problema. Vamos a hacerlo.
Ok, entonces elemento 1, 2 va a multiplicar a la matriz elemental de ese elemento, que vamos a llamar la KE1, 2, por el vector de desplazamientos. ¿Cuáles desplazamientos? Pues según el orden que ya vimos anteriormente. Entonces, los grados de libertad 1, 2 y 3, recordemos, ahí hay un empotramiento, o sea que los tres son restringidos y son iguales a 0. Y el grado de, los grados de libertad 4, 5 y 6 son datos para este ejercicio, que por aquí está el vector. Entonces, 4, 5 y 6 tendríamos por aquí 0.055968 menos 4.12 por 10 a la menos 4 y 0.022651. Muy bien, entonces esa sería la forma para calcular las fuerzas en ese elemento. Y luego para la viga hacemos exactamente lo mismo. Para la viga es el elemento 2, 3. Entonces tenemos un elemento horizontal que va del nudo 2 al nudo 3. Y los grados de libertad que tiene son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, igualito que para la columna, las fuerzas que vamos a calcular son de ese mismo orden. Fuerza horizontal 4, fuerza vertical 5 y momento 6, ¿vale? Que aquí tiene que ser las mismas de la columna. Solamente se cambian lo que era horizontal en la columna, ahora es vertical en la viga. Bueno, lo que ya hemos visto desde la estática. Fuerza horizontal 7, fuerza vertical 8 y momento en 9. Van a ser iguales, entonces, a la matriz elemental de la viga, la KE2, 3, multiplicando a los desplazamientos que son conocidos. Entonces serían 4, 0.055968, 5, menos 4.12 por 10 a la menos 4 y 6, 0.022651. Y el nudo final, entonces el 7, también tenemos su valor, es lateral, 0.055968. El 8 es un desplazamiento vertical, ahí hay un apoyo móvil, o sea que ese desplazamiento es restringido, es igual a 0. Y el 9 es un giro que es menos 0.025794. Muy bien. Esa sería entonces la forma de obtener las fuerzas internas en cada uno de estos elementos. En el voladizo no hay necesidad, ¿vale? Porque pues ya conocemos siempre con la estática qué pasa en el voladizo. Entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar matemática para agilizar un poco estos resultados. De este acá me voy a llevar, en este programa siempre es necesario, es importante reiniciar variables, ¿vale? Para que cada que se ejecute, pues te borre toda variable que hayas creado y no te genere un error. Muy bien, entonces, miren, lo voy a hacer desde una forma digamos, desde lo básico, desde lo que conocemos,
inicialmente del análisis matricial, la matriz elemental. O sea, no me voy a poner a reemplazar nada de esto, sino que como voy a utilizar un programa de estos, voy a utilizar el concepto de la matriz elemental para que él me haga absolutamente todo. Voy a empezar con el elemento 1, 2. Necesito que esto me lo reconozca como texto. Para eso voy en ese botón del lado izquierdo y le digo, eso es texto. Muy bien, entonces aquí voy a pegar lo que es la matriz elemental, el concepto de la matriz elemental. La matriz elemental es la matriz de cosenos directores A por la matriz con propiedades del material por la transpuesta de la matriz de cosenos directores. Entonces, solamente aquí le voy a decir, esta es la matriz elemental 1, 2. ¿Qué datos necesito para que me haga esta operación como debe ser? 1, 2. Necesito decirle cuál es el coseno, cuál es el módulo de elasticidad. Se lo puedo dar de una vez como para que empiece a reemplazar todo. Y el área, la inercia de ese elemento. Entonces, permítame, voy a mostrar la geometría del pórtico. Ahí estaban los datos de la sección transversal. Muy bien, entonces empezamos con longitud del elemento. Allá la estoy llamando L en minúscula. Va a ser igual a 4 metros. Listo, le pongo punto y coma para que no me muestre nada porque ahí solamente me está reconociendo variables. El módulo de elasticidad que estoy llamando SUM porque si le pongo solo la E, lo reconoce como exponencial, el código exponencial, entonces me generaría error. SUM va a ser igual a 18.000 megapascales, lo multiplico por 1000, entonces con eso tengo unidades, compatibilidad de unidades, kilonewton sobre metro cuadrado. Ok. Voy con otra variable. Voy a dar los datos de la sección transversal. Ancho. El ancho es donde pega la carga que se va a generar flexión en este pórtico plano, que serían 0.4 metros. Y la altura sería igual a 0.5 metros. Muy bien. Ok. Este se bajó por acá, ya es por tamaño de la fuente. Ok, área, altura, con eso puedo calcular área e inercia y necesito saber cuál es el ángulo de inclinación para reemplazar lo que es coseno y lo que es seno. Entonces voy a darle un ángulo de inclinación, alfa, que voy a decir en este caso, pues alfa es igual a 90 grados. Muy bien, entonces ya con eso puedo hacer algunos cálculos previos. Convertir a texto, de una vez me dio la opción. Cálculos previos, entonces como cálculos previos, primero voy a calcular lo que es área, que lo estoy representando con la letra A mayúscula, pues va a ser igual a la base, que es A, yo le puse A, cambiamos eso por B de base, no sé por qué le puse A, base por altura. Listo, no le pongo punto y coma para que me muestre los resultados y pues esta tiene unidades de metros cuadrados. Listo. La inercia, y la estoy poniendo IX, también porque miren ahí la I lo representa como el imaginario, entonces tendría inconvenientes con eso. Así que por eso le puse la IX, no es por otra cosa.
Entonces sería base por altura al cubo entre 12. Ok, y esto tendría unidades de metros a la 4. Muy bien, tengo módulo de elasticidad, inercia, longitud ya está. Y ahora sí falta el coseno y el seno. Coseno va a ser igual a coseno de, aquí tengo que usar esta llaves, de alfa. Entonces, pues ya sabemos que eso es igual a 0, pero pues que lo anule él allá. Y el seno, S, es igual a seno, no, este es sin, ajá, de alfa. Listo, entonces ahí ya tengo todo para que él me presente esa matriz elemental. Vamos a ver con valores ya que me da la matriz elemental de la columna. ¿Listo? Miren, obtener esto no es tan fácil a punta de calculadora. O sea, el método matricial, cuando ya se van poniendo elementos con más grados de libertad, estructuras con más de 2 elementos, hacer eso a mano, utilizar un programa, pues utilizar el programa se te vuelve una ventaja enorme. Los programas pues, para eso son, para utilizarlos. Entonces ahí ya tenemos la matriz elemental de la columna y no dice nada más sino dejar la expresión de cómo se calcula esa matriz elemental en función de la matriz de cosenos y de propiedades del material. Y reemplazo el vector, voy a colocarlo por acá arriba también como un dato inicial de esto. Este es desplazamientos, vector con desplazamientos. Vector con desplazamientos del elemento 1, 2, pues aquí estamos en ese elemento, voy a ponerle como otro estilo, secciones, para que lo aparte. Vector con desplazamientos, entonces a este vector le voy a llamar U, 1, 2. Va a ser igual a, tengo que dejarlo guardado en forma de vector, voy a colocarlo como un vector columna, para que no me, ay, hice mal, para que no me quede tan grande, tan extenso el código. Ay, ¿qué hice? No, esto no es esto, listo. Entonces es un vector que tiene 6 elementos, así que voy a colocarlo como un vector columna o fila. Bueno, allá le hago la transpuesta nada más para ya hacer la multiplicación después. Simplemente aquí guardo 0, 0. Los valores que previamente había reemplazado, 0.055968 menos 4.12 por 10 a la menos 4 y 0.022651. Listo, este vector, un vector fila, pero entonces tengo que hacerle transpuesta para poderlo multiplicar con esta matriz. Si no, pues no lo puede multiplicar, ¿vale? Porque recordemos, se multiplica fila por columna, o sea que tengo que tener acá un vector con 6 filas. Así que le digo ahora sí fuerzas internas. Fuerzas internas sería igual a F, voy a llamarlo 1, 2, del elemento 1, 2, igual a la matriz KE 1, 2, multiplicando, aquí como es entre matrices hay que colocar el producto punto al vector U, 1, 2, pero tengo que transponerlo, entonces transpuesta del vector U, 1, 2.
Y le voy a decir al programa que por favor me muestre esto en forma matricial para que se vea lindo, porque si no, miren cómo lo muestra, le doy a evaluar cuaderno, pues miren, usted ya, pero pues no es complejo, ¿no? Pero se ve mucho más bonito en forma matricial, créanme que sí. Entonces le decimos que en forma matricial me muestre este vector de fuerzas. Y ahí están las fuerzas. No me gustan mucho sus valores. Creo que esto es tan grande. Ya verifico algo. En el mismo orden en que están presentados acá, o sea, esta sería la primera fuerza horizontal que vendría siendo cortante en el elemento, un cortante de, no, no puede ser esto. Entonces déjenme ver algo acá que no haya colocado como es. Menos, está bien. En los desplazamientos está bien, 0.055.968. Pues a la menos 4 y 0.02251. Ok. Y el módulo de elasticidad está bien, lo estoy multiplicando, es 18.000 por 1000. Para que me quede en kilonewton metro cuadrado. Área, inercia, base por altura al cubo entre 12. Coseno y seno. Permítame, voy a ver si tengo los resultados en SAP de este pórtico. Esto se programó en... No. A ver si es ese. En el momento que arranque el programa, ¿vale?
pero voy a dibujarlo rápidamente acá. Yo les había dicho a ustedes que se podía dar la opción de utilizar en este curso de al final ver una unidad con análisis o uso de un software, pero no es que haga parte del contenido del curso. O sea, en el microcurrículum de análisis estructural no está utilizar un programa, porque si a ustedes les interesa estructuras, hay una línea de énfasis en donde en un semestre completo manejan solamente programas. Y realmente queda una clase que no me alcanzaría para ver todo este programa. Entonces, quedaría corto si quisiera resolverlo por ahí. Entonces voy a sacarlo rápidamente. 20, 21, ustedes son 01. Ok, entonces voy a crear por aquí. Ahí les queda al menos el video. Si a ustedes les interesa, pues van y replican lo que estoy haciendo. Sería, no necesito espaciamiento, sí, 1, 7 y otro que es 1.5. Y en altura necesito agregar otro que es a 4 metros. Si no estoy mal, esa es la geometría del pórtico. 1, 7, 1, 5 y 4 metros. Aquí estoy verificando solamente la posición de la columna que esté bien. Si está bien. Para la inercia que la tome igual y como yo la voy a tomar. Pues como la voy a tomar, no como está representado. Esto es 80 en toda la viga. Me hacía falta. Este tenía más carga, ¿cierto? ¿O no? ¿Me confirman si era así? Que ya me cruzó otro pórtico que tenía en la cabeza que tenía unas cargas puntuales. Creo que no. No. Solo carga uniformemente distribuida de 80 y carga lateral de 150. Ok, desde aquí no va.
Ok. Ah, me quedó mal el apoyo aquí. $700. No, no va ni cerca. Señor cortante tiene que dar 150 porque es la única columna que hay. Ok, algo está pasando acá. Ah, ya creo saber, creo que se tengo que escribirle grados. No lo he visto. Listo, mucho mejor. Ahora sí, cortante de 150, aquí es porque me hacen falta decimales en ese vector de desplazamientos, pero esto da 150, 370, a ver, ¿qué otro es que está dando? A ver, esto daría fx1, fy1 y momento 1. Fx, perdón, 1 no. Este sí fx1, este era fy2 y momento 3. Fx4, fy4 y momento en 4. Entonces, los momentos 724.7 y 124.7 están. Cortante 150 y 150, que en este caso es una columna, fx sería cortante, está muy bien. Y la fuerza axial es de 370, lo que me está dando aquí. 370. Muy bien, 370.7, 370.8 son los decimales. Entonces ahí tenemos ese vector. Así que estos resultados, esto no, están bien. ¿Listo? Esas serían las fuerzas internas en la columna. Y para la viga, pues me sirve todo esto, solamente tengo que darle los datos de la viga. Entonces voy a copiar toda esa sección y aquí le pongo elemento 2, 3. Ay, Dios. Elemento 2, 3, la longitud de esa viga. No sé qué le pasa a esto. La longitud de esa viga es de 7 metros, el módulo de elasticidad es el mismo. La base, creo que era punto 3 por punto 4, ya me olvidé. Punto 3 de base, punto 4 de altura. El ángulo, pues ahora tenemos un ángulo de inclinación de 0, porque mi nudo inicial es el 2 y mi nudo final es el 3. Entonces, ángulo de inclinación igual a 0.
Así que tenemos aquí 0 grados. Listo, vector de desplazamientos. Entonces yo ya lo había escrito por acá. Ahora se cambian, estos vienen siendo los del nudo 1. Y para el nudo 2 tenemos, este es el mismo, este es 0 porque ahí está el apoyo. Y por acá 0. Menos 0.25794. ¿Listo? Entonces ahí ya, miren, corre todo, él actualiza absolutamente todo. Vamos a ver en la viga qué nos da con las nuevas, los nuevos datos de la viga. Entonces, de este caso de la viga, recordemos que esa viga tiene una carga uniformemente distribuida. No, pero está terrible este acá. Esta viga, el elemento 2,3, tiene una carga uniformemente distribuida en toda su longitud. Esa carga uniformemente distribuida es de 80 kilonewton metro. Aquí tenemos 80 kilonewton metro. Esa carga distribuida en el método matricial nosotros la tendríamos en cuenta calculando momentos de empotramiento, momentos equivalentes, mejor. No empotramiento, sino momentos equivalentes. Aquí calcularíamos entonces un momento equivalente un momento equivalente 2,3 y por acá un momento equivalente 3,2, así como un cortante equivalente. Cortante equivalente 2,3 y un cortante equivalente 3,2. Que este es un modelo de los más simples, una carga uniformemente distribuida en toda su longitud, así que esos efectos equivalentes ya sabemos cómo se calculan. Si tengo carga uniformemente distribuida en toda la longitud, el momento equivalente es simétrico y sería 12 veces W por L al cuadrado entre 12. Y el cortante equivalente sería W por L medios. ¿Listo? Entonces, aquí nos hace falta considerar eso. O sea, esta expresión, estas son las fuerzas internas. En realidad, la ecuación que representa este sistema es decir, estaría compuesto por fuerzas nodales más fuerzas equivalentes van a ser iguales a la matriz con las propiedades del material, perdón, a la matriz de rigidez, KE, multiplicando al vector de desplazamientos. ¿Y a mí qué es lo que me interesa? Este vector. Esto es conocido porque sale de las fuerzas equivalentes que hay. Entonces diría que las fuerzas nodales, las que me interesan, van a ser iguales a la matriz elemental multiplicando el vector de desplazamientos menos las fuerzas equivalentes. ¿Listo? Entonces acá me falta restar en esta expresión las fuerzas equivalentes. Entonces, menos así mucho mejor. Menos fuerzas equivalentes que según esta expresión pues van a ir en ese mismo orden. ¿Ok? Hay una fuerza equivalente en el nudo, en el grado de libertad 4, que es horizontal, no hay, es 0, lo mismo que en el 8.
0 y 0. ¿Listo? Horizontalmente no hay nada equivalente en ese elemento. En los grados de libertad 5 y 8 sí hay fuerzas equivalentes que serían los cortantes, que vendrían siendo 80 por 7 y dividido entre 2. Serían 280 y 280 hacia abajo. 280 y menos 280. Y momentos, hay momento equivalente que sería de 80 por la longitud 7 al cuadrado dividido 12, que sería de 980 tercios. Y ya miramos los signos. Recordemos que en análisis matricial el sentido horario se toma como positivo, entonces el de arriba daría 980 tercios positivo y en el otro extremo tendríamos negativo menos 980 tercios. ¿Listo? Entonces ese vector hace falta involucrarlo en este elemento que es una viga y que tiene una carga uniformemente distribuida en él. Entonces vamos a completar por aquí. Voy a colocar acá también vector con fuerzas equivalentes. Entonces me va a llevar a copiar esta misma forma porque es casi lo mismo, solamente le pongo fuerza equivalente. Ah, no le cambié acá nombre, es bueno cambiarle para presentación. Simplemente miren que él mantuvo lo que se le pidió, solamente que ahora si usted le pide cuál es el vector F12, pues ya no da estos resultados, sino que da los últimos resultados que calculó. Entonces eso me faltaba cambiarle, así que lo voy a hacer de inmediato. Este sería 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 y 2, 3. Muy bien, entonces aquí este sería el vector de fuerzas equivalentes 2, 3, que tendría 0 menos 280 y 980 dividido 3. Y aquí lo mismo, solamente que hay que cambiarle el signo a menos. 0 menos 280 y menos 980 tercios. Entonces, por acá en la solución me hace falta restar menos el vector de fuerzas equivalentes 2, 3. Equivalentes 2, 3. Vamos a ver. Y hay un error acá, hay unidades. Este también tengo que decirle que transpuesto porque pues hice fue un vector fila, entonces pues él no me puede sumar un vector fila más un vector columna. Así que este es transpuesto de fuerzas equivalentes 2, 3. ¿Listo? Esas serían entonces las fuerzas equivalentes. Vamos a compararlas con las del programa. Entonces, aquí tendríamos fuerza horizontal 4, fuerza vertical 5 y momento 6. Fuerza horizontal 7, fuerza vertical 8 y momento 9. Este sería entonces el orden. Entonces, vamos con los momentos 164 y 90, ahí están perfectos, momento 6 y momento 9. Los cortantes serían 290 y 269 también. Y fuerza axial, vamos a ver qué nos dice de fuerza axial, si tiene que ser 0, en realidad no tiene otra opción, porque el único apoyo que tiene reacción es el apoyo empotrado y reacciona exactamente con esa fuerza horizontal, o sea que solo la columna en ese nudo va a equilibrar la fuerza horizontal que se aplica, o sea la columna, la viga queda sin fuerza axial. Entonces esos serían los resultados. Miren qué fácil fue hacer
o hacer este tipo de problemas en un programa como estos. Muchos le tienen pánico, pavor a los programas. Yo les digo, si usted tiene en la mente hacer una investigación, por ejemplo, es clave que usted maneje un programa. Si usted tiene en la mente hacer un posgrado, que eso debería ser un plan para todos, sin tener en cuenta los recursos económicos, porque para estudiar, si eres buen estudiante, ese no es un problema. Necesitas un programa. Si usted se va a hacer un posgrado solamente a punta de lápiz y papel, eso ya no sirve ahorita, porque en todas las actividades se demanda el uso de un programa para agilizar los resultados. Este es un método en el que es indiscutible que para estructuras mucho más complejas, con muchos grados de libertad, con muchos elementos, pues los cálculos se van a hacer repetitivos, así que un programa lo puede hacer perfecto. Así que vamos a colocar ese vector de fuerzas. El otro lo borré. Aquí tendríamos entonces los resultados de las fuerzas en la viga y por acá fuerzas en la columna, que vale la pena dejar el orden. Fx1, Fy2, M3, Fx4, Fy5 y M6. Muy bien, entonces hasta aquí llega el método matricial. Lo siguiente va a ser uso de la estática, de todo lo que hemos visto para sacar diagrama de cuerpo libre, diagrama de cortante, diagrama de momento. Entonces ya tenemos todos los datos, así que podemos iniciar. Vamos a resumirlos. Esto está muy lento, me disculpan, esta aplicación no sé hoy qué le pasa. Vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre. Siempre es recomendable iniciar por ese esquema. Entonces, el método matricial también es un método que entrega resultados en los elementos. ¿Listo? Entonces, todo en él va a estar referido a los elementos. Aquí está la columna, que me quedó algo larga, no me gusta. Un poquito más espacio arriba. Ay, Dios. Ok, aquí va a estar el nudo. Por acá tengo un voladizo que pues ya sabemos es estáticamente determinado. Todo lo que está ahí ya se conoce sin el método matricial. Tenemos otro elemento continuo de 7 metros. Aquí un apoyo móvil. Y acá no dice el empotramiento. Listo. Y otro voladizo. Ok, entonces vamos a colocar esas fuerzas. Entonces, vamos con la columna, elemento 1, 2, fuerza en X. En X dice menos, o sea, estaba hacia acá menos. Recordemos, siempre se trabajó en el análisis matricial X, Y y el giro en sentido horario. Esas eran las convenciones. Entonces sería menos 150, de ahí que este de acá va a dar 150 positivo, que sería Fx4. ¿Listo? Entonces, aquí había una carga
externa de 150 kilonewton, así que lo que hace ese cortante es venir y equilibrar esa carga de modo que la viga queda sin fuerza axial. ¿Listo? Todo cero, todo cero. Ok, vamos con el cortante. Tengo acá los colores. Ese era cortante, perdón. Vamos con la fuerza en Y, que sería fuerza axial para esa columna, está dando positiva en el nudo inicial de 370.8 y negativa en el nudo final 370.8. Está haciendo compresión. ¿Listo? Entonces pasa aquí, de modo que mi reacción es 370.8. Así como la reacción en X, en este apoyo empotrado, pues es de 150. 150. Ok, vamos con el otro elemento. Sí, con el otro elemento. Completemos en este. Completemos los momentos, porque tenemos ya todo para graficar. Así que el momento 3, que va a estar en el grado de libertad 1, en el nudo 1, perdón, en el primer apoyo, está dando menos 724,687. Entonces, como está dando negativo, lo que dice es que me está dando un signo antihorario, que es de 724.687. Y en la parte superior, M6, 124 positivo. Entonces tendría este sentido de 124.725. ¿Listo? Esos serían los momentos en la columna. Vamos a ver en la viga. En la viga me dice fuerza horizontal, Fx4 y Fx7 son 0. ¿Listo? Se veía así desde el equilibrio en la viga. La fuerza vertical, entonces, es de 290 en el nudo inicial, positivo, o sea que va hacia arriba, 290.669. Y en el nudo final, FY8 sería de 269.331. ¿Listo? Los momentos, entonces, en el nudo 1, en el nudo inicial, M6 sería de 164.691 negativo, o sea, antihorario, 164.691. Y en el nudo final sería de 90 y está con signo positivo, entonces sería horario de 90. Esos serían los efectos internos. Recordemos que hay una carga uniformemente distribuida en toda la viga, que es de 50, no, de 80 kilonewton metro. $80 kilonewton metro. Lo mismo en los voladizos, 80 kilonewton metro y por acá también. O sea que en los voladizos todo estáticamente determinado. Yo puedo establecer por equilibrio que aquí el cortante sería de 80, creo que este voladizo es de 1 metro, y el momento sería de 40. Y en el otro voladizo, el cortante sería de 80, ese de allá creo que era 1,5, de 120, y el momento pues tiene que darme 90. 80
por 1.5 al cuadrado dividido 2, 90. ¿Listo? Entonces, miremos el equilibrio. Aquí está perfecto. ¿Ok? 90 es el momento que se transmite a ese apoyo para efectos del voladizo. Y aquí podemos calcular la reacción. La reacción haciendo equilibrio de estos cortantes, aquí tendríamos una reacción de 269.331 más 120. Tendríamos una reacción de 389.331. ¿Listo? La de acá es un poco mayor. Bueno, esa es la única reacción, ¿vale? No van a decir que es que hay un momento ahí de reacción, no hay ningún momento de reacción. Entonces, esta sería Rx, este era el nudo 3, Rx3. Esta es igual a R, porque le puse X, Ry1, este es Ry3. Ahí estoy hablando de reacciones, no de fuerzas internas, reacciones. Ry3, esto es porque este es el nudo 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces Ry3, Ry1, este sería Rx1 y el momento, pues, sería este momento de 724.687. Este sería mi momento en el nudo 1. M1. Muy bien. Miremos el equilibrio en este nudo, en el nudo 2. Miremos si todo funciona. Hacia aquí pasa una carga de 80, una fuerza de 80 y de 290.669. De modo que aquí me debería dar 370.8, es lo que está dando ahí, 80 más 290.669, 370.7. ¿Listo? Ahí es por los decimales. Si uno hiciera todo el cálculo en matemática con todos los decimales que dan los grados de libertad libres, esos errores de aproximación se anulan, ¿vale? Pero en este caso, pues está bien. Miremos el momento. El momento, entonces hacia acá tengo un momento de 40, del otro lado un momento de 164.691 que se restan, 164.691 menos 40, entonces me daría 124.7. ¿Listo? Que es el momento que está abajo, 124.7 en la columna. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre de este pórtico. Diagrama de cuerpo libre. Ya con esa información resumida en ese diagrama de cuerpo libre, es muy fácil pasar a elaborar los otros diagramas, diagrama de fuerza axial, de cortante y de momento. Entonces miremos cómo quedarían. De que esto aquí no me rinde, pero pesado. No sé si es por ya la cantidad de información que hay en este módulo de la clase. Voy a pasarme a esta nueva sección. A ver si acá rinde un poco más. Yo creo que sí. Está muy pesado ya el modelo allá.
Ok, entonces comencemos con el diagrama de fuerza axial, que es el más fácil. Toda la viga está en ceros. La viga no tiene fuerza axial en ninguna de sus secciones, cero. Y la columna tiene una fuerza axial de 370.8. Y eso es todo. 370.8 y está haciendo compresión. Este es el diagrama de fuerza axial en unidades de kilonewton para este pórtico. Y vamos de la misma forma a elaborar el diagrama de cortante y de momento. Voy a tratarlo de hacer a escala, sobre todo para que quede como bien los puntos de inflexión. Muy bien, entonces diagrama de cortante. En la viga tenemos, en la columna primero, tenemos un cortante de 150. Entonces está ahí. Constante, 150. Entonces, eso es todo. Tenemos 150 por aquí. En la viga, del lado del voladizo, voy a graficar el 150 hacia arriba, pues tenemos, perdón, el 80. Aquí tendríamos 80 representando al voladizo. Y en la parte interna sería 290.69. 290.69. 67 mejor. Y 269.31 en el otro lado. Y este diagrama es lineal porque la carga es uniformemente distribuida. Y finalizamos con el cortante de 120 en el otro voladizo. Este es un poquito más largo. Ah, no, está bien. Miento. Listo, aquí tenemos 120 por acá, 269.331. Entonces, este es el diagrama de cortante en unidades de kilonewton. Importante de este diagrama de cortante identificar dónde está cortando el eje para con eso encontrar la posición del momento positivo máximo en el diagrama de momento. Esta distancia sería entonces de 290.669 dividido 80, sería de 3.63 metros. Muy bien, y abajito voy a hacer el diagrama de momento. Muy bien, entonces diagrama de momento. Recordemos en las columnas, estas son las convenciones con las que voy a graficar. Esto sería positivo y esto negativo. Y en la viga, curvatura positiva, curvatura negativa. Entonces, en la columna está sometida toda a una curvatura positiva. ¿Ok? Así que tendría 700. Voy a graficarlo hacia afuera. 724.3
69 y arriba 124.72. Aquí no conviene dibujarle flecha, no sé por qué le dibujé flecha. Listo, y arriba 100, me quedé 124.72. Entonces este diagrama en la columna toda con curvatura positiva. Curvatura positiva. Muy bien, en la viga, pues los voladizos siempre van a tener curvatura negativa, siempre que haya una carga uniforme sobre él. Así que del lado de acá tenemos 40 con curvatura negativa. Entonces voy a dibujar hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. Entonces por aquí 40. Del lado interno 164, 164.691. Y del otro lado 90, que también tiene curvatura negativa. Entonces 90. Así que como el diagrama de cortante es lineal, este diagrama de momento, que es la integración, pues va a ser cuadrático. Y justo donde corta el diagrama de cortante el eje, ahí tendríamos el momento máximo, que para este ejemplo sería el área que hay que integrar sería 290.669 por 3.63 dividido 2, un área de 527.56. Menos un momento negativo de 164.691. 362 da el momento positivo. Muchísimo más grande. A ver. 290.669 dividido 80 por... Sí, bien. Ay. Entonces, este diagrama, o así. Listo. Me quedó al final horrible porque utilicé otra línea, la que no era. Esta está más delgada. Que no queda escala, pero me queda muy abajo. Pero este momento me está dando menos 164.691 de 363.36. Claro que la longitud de la viga es de 7 metros, así que es posible. Vamos a ver cuánto da por acá. Sí, 362 es el momento positivo. Es por la longitud de la viga, bastante grande. Ese es el diagrama de momento. Para completar la información que se utiliza en él, pues nos falta ubicar puntos de inflexión para, si es una viga en concreto reforzado, pues ver hasta qué punto se necesita ese acero de refuerzo. Entonces, listo, diagrama de momento para el porte en unidades de kilonewton metro. Entonces, ya está la primera parte en la que se pedían estos esquemas que resumen las fuerzas internas en el pórtico. En la segunda parte se pedía, era calcular esfuerzos de flexión, de cortante, de fuerza axial en el punto P1, que está a punto 3 metros de la parte superior de la viga, que está en la sección A, que está a 2 metros. Entonces, vamos a llevarnos una fotico de esto. Para el otro lado, a trabajar aquí. Así que necesito primero identificar qué hay en la sección AA. Usted puede utilizar los diagramas de momento cortante, puede sacar ecuaciones, lo que quiera.
Al menos hay un primer esfuerzo que sin hacer ningún cálculo ya sabemos cuánto vale. ¿Quién me dice? En esa sección. Hay un esfuerzo sin hacer ningún cálculo. El axial, ¿listo? El esfuerzo axial en el punto P1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay fuerza axial en la viga. Entonces ya tenemos 1. Vamos por el cortante. El cortante en la sección 1, como es un pedazo de la sección, pues tenemos que calcularlo con base en la información que nos están diciendo. Nos están diciendo, quiero el esfuerzo en este punto P1, que está a una distancia de 0.3 metros, siendo que la altura total de la viga es de 0.4. Entonces, en ese punto P1 quiero el esfuerzo. ¿Cómo calculamos ese esfuerzo? Pues, permítame borro esto porque no quiero borrar de la valla. O esos esfuerzos, recordemos, si es una sección homogénea, que lo es un material homogéneo, pues el diagrama de esfuerzos tiene forma de barriguita. Entonces, justo donde está el punto P1, yo quiero saber cuál es el esfuerzo tau 1. Y el diagrama de momento, el lineal, el diagrama de flexión, perdón, el lineal se corta en el eje neutro, que como es una sección homogénea, pasa exactamente por la mitad, y yo quiero saber, pues, el esfuerzo por flexión en este punto P1. Adicional a eso, también puedo establecer si ese punto P1 está sometido a compresión o atracción debido a efectos de flexión. Entonces, eso depende de la curvatura. La curvatura, que cuando ya obtengamos el valor, si tuviéramos el punto de inflexión, fácilmente decíamos, mira, es curvatura negativa, por ejemplo. Entonces, como es curvatura negativa, la tensión está arriba. O sea que este punto P1 está en la parte de abajo, estaría sometido a compresión. Algo como eso, o sea, necesitamos saber dónde está ubicado para con eso definir si está a compresión o atracción. Los esfuerzos los calculamos, el esfuerzo de flexión va a ser igual al momento por Y1, que Y1 lo mediríamos desde el eje neutro. Este es el eje neutro. Entonces, aquí estaría mi altura Y1. Entonces, Y1 sobre la inercia. El esfuerzo en 1. Y tau 1 lo calcularíamos como el cortante que tenemos que sacar del esquema por primer momento de área Q medido hasta ese punto P1 entre la inercia por la base. ¿Listo? Esos son los esfuerzos que hay que calcular. Miren que esto que estoy haciendo aquí no es más que un repaso de todo lo que ustedes ya saben. O sea, un método, por estar utilizando análisis matricial, no significa que lo demás no haya que utilizarlo. Así que necesitamos esas fuerzas. Yo voy a hacer un poco más práctica en lo que recuerdo y conozco, y voy a sacar la ecuación en un tramo. En el tramo de la viga, donde me están pidiendo esos efectos. Sé que hay una carga de 80 kilonewton metro y ya sé cuáles efectos hay. Un cortante de 290.69. Un cortante de 290.669.7 y un momento de 164.691. ¿Listo? Entonces voy a sacar la ecuación con esos resultados haciendo un corte en una distancia X. Entonces hago sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo, y para las fuerzas en Y tendría por aquí el cortante que quiero calcular, que lo voy a proponer positivo, B de X, y el momento lo voy a proponer con esta convención.
M de X. Entonces, para Y tendría el cortante B de X que quiero calcular más 290.669 menos 80 por X. ¿Listo? O sea que el cortante va a ser igual a 80x menos 290.669. Y esta x es válida de 0 a 7 metros, que es lo que mide la viga. Cuando haga sumatoria de momentos en este nudo, que por ejemplo llamo el nudo A, tendría entonces, siguiendo esta convención, menos m de x más 164.691 menos 80 por x al cuadrado entre 2 y me falta, ve, puse momentos ahí, perdón, ahí no puedo colocar momentos, sino pues anulo todo el momento. El punto A es acá, perfecto. Y el cortante, que ahora sí me haría momento y estaría haciendo momento, perdón, espérenme que aquí ya me cambió el signo de la de 80, este es positivo. Y este sería, este será positivo también, sí. Positivo, positivo. Y 290 tendría signo negativo con mi convención, 0.669 por el brazo que sería X. Y esto igual a 0. De ahí que M de X va a ser igual a 40 X al cuadrado menos 290.669x y más 164.691. Entonces tengo ecuaciones y me están pidiendo los efectos a 2 metros. Aquí es a 2 metros, así que reemplazo. Simplemente el cortante a 2 metros es igual y el momento a 2 metros es igual. De 80 por 2 menos 290.669. Me daría este menos 130.669 kilonewton. Y para el momento quedaría 40 por 2 al cuadrado menos 290.669 por 2 y más 164.691. Me estaría dando negativo de menos 256.647. Ese negativo lo que me dice es que el momento como lo asumí no va en este sentido, o sea que va en sentido contrario así, de 256.647. O sea que según mi convención, miremos lo que está haciendo curvatura positiva. ¿Vale? La tensión está abajo. Así que este punto estaría sometido a tensión. Si uno preguntara, ¿el punto P1 de la sección AA está sometido a tensión o a compresión debido a los efectos de flexión? La respuesta la obtienes con la curvatura. Viendo esa sección, ¿con qué curvatura está? Si positiva o negativa. Entonces estamos viendo que está sometido, que la curvatura es positiva, o sea que la sección transversal, pues la vamos a ver así. Abajo va a estar tensionada y arriba comprimida. Y ese punto está más abajo del eje neutro. ¿El eje neutro dónde está? A 0.2 metros, o sea, mi punto P1 está a 0.3 más abajo, o sea que está sometido a tensión debido a los efectos de flexión. El punto P1 va a estar por acá, por ejemplo, este es el punto P1 y el eje neutro está más arriba, o sea que está en toda el área de tensión. Está en toda el área de tensión. Muy bien. Entonces tenemos ya todos los efectos, todos los datos para calcular los esfuerzos. Así que comencemos con el esfuerzo de flexión en el punto P1. Va a ser el momento que es de
56.647. No le coloco el signo lo único que me dice es el tipo de sentido que tiene el momento y luego la curvatura, lo importante es definir la curvatura. Por Y1, la distancia desde el eje neutro hasta el punto serían 10 centímetros. Entre la inercia de esa viga es 0.3 por 0.4 al cubo dividido 12, estaría dando de 0.016. Esto me daría kilonewton metro cuadrado, así que lo puedo dividir de una vez entre 1000 para que me dé megapascales. $16.04, profe, medio mil. Ok, muy bien. Sí, perfecto. 16.04 megapascales. Y el esfuerzo por cortante sería igual al cortante que calculamos, 130.669 por el primer momento de área. Entonces, ¿cómo medimos ese momento de área? Lo voy a medir con base en lo que recuerdo de cómo estudié yo la resistencia. No sé, he visto que a veces la calculan de otra forma, pero pues tiene sentido, los números dan. Yo lo miro es el área que hace cada momento respecto al eje neutro. Entonces sé que el punto P1 está por debajo del eje neutro. El área que hay desde la parte inferior hasta ese punto es toda esta. Entonces, esta es mi área 1. Yo quiero saber esa área 1, qué momento estático hace respecto al eje neutro. Entonces, me ubico en el centroide de esa área 1 y sé que este es el brazo hasta el eje neutro. ¿Ok? O sea que esa área 1 sería igual a lo que mide esto, que es 0.3, y la altura vendría siendo, si esto es de 0.3, pues esto es de 0.10, ¿vale? Entonces, con eso tenemos el área de la sección y el brazo, pues sería la distancia desde el eje neutro hasta el centroide. El área 1 sería de 0.03 metros cuadrados y el brazo sería entonces la mitad de 0.10, 0.05, más 0.10 que hay de ese punto al eje neutro, o 0.20 menos 0.05, entonces ahí tenemos 0.15 de brazo. Entonces, por eso yo lo interpreto así, ¿vale? He visto que a veces lo calculan de otra forma. Si usted lo entiende de la otra forma, da lo mismo, está bien. Si a mí me preguntan, es que no sé cómo calcular el momento estático, siempre lo explico así. Es el área que hay desde la fibra inferior o fibra superior de la sección por su brazo. Lo que se calcula es un momento estático, por eso es el primer momento de área. Muy bien, entonces ese primer momento de área sería igual a 0.03 por el brazo 0.15 entre la inercia 0.0016 por el ancho que es 0.3. Y esto también me da en kilonewton metro cuadrado, lo divido entre 1000 para que me quede en megapascales. ¿Cuánto da? 0.49 me dio, profe. Muy bien, sería menor que el de flexión, 0.49 megapascales. Perfecto, entonces esos serían los resultados. ¿Listo? Esfuerzos por cortante, por flexión y el esfuerzo axial, que ya dijimos, pues no hay fuerza axial en ese punto, es igual a 0. Entonces, esos serían los 3 efectos que hay que calcular. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Ok. Bueno, entonces, miren, muchachos, con esto terminamos el curso de análisis estructural. Miren que terminamos con un tema que es bastante complejo, el análisis matricial, pero es la parte fuerte de este curso porque finalmente es el método que se utiliza hoy en día. ¿Listo? A usted, si va a diseñar una viga, no se va a poner allá a calcular pendiente de formación, ¿vale? No lo va a hacer. Aplicar el método virtual para una deformación, no lo va a hacer. Internamente, lo que hace un programa es utilizar el método matricial para darte desplazamientos y con los desplazamientos se calcula fuerza y el resto lo que ya conocemos, ¿vale? Pero no es que lo que se vio antes pues no sirve para nada, no. ¿Dónde va a servir? Cuando usted esté haciendo una investigación o cuando esté ejecutando un problema que el cual no es común, no es la viga simplemente estática determinada, ¿listo? Cuando tenemos uno de esos problemas, pues entonces ahí sí devolvernos a la teoría de toda esta parte del análisis, pues es importante. Pero miren que finalmente con este método matricial que es tan complejo, espero me haya hecho entender que es un método muy, muy complejo, pero pues al final se vuelve mecánico, ¿vale? Si ustedes tienen la noción de los grados de libertad, que eso se les tiene que quedar en la cabecita de aquí hasta que se gradúen y se hacen un posgrado, lo tienen que manejar muy bien. Ya, o sea, usted entiende la parte gruesa del método. De resto es repetir el procedimiento. Y de ahí para allá, una vez el método te da fuerzas y desplazamientos, usted puede aplicar la estática para calcular internamente lo que quiera, para calcular esfuerzos, para calcular otras deformaciones diferentes a las nodales, lo puedes hacer. ¿Listo? Entonces, la observación es que al final concluí con una parte que vimos al inicio del semestre, hace mucho, mucho tiempo, no sé cuándo lo vimos, pero pues se complementan, porque así tiene que ser. O sea, al final eso es el análisis estructural. Entonces, ¿no hay preguntas? Profe, qué pena, me dio 1.22, era para corregir ese dato. Vale. (1.22). Muy bien, entonces voy a llamar a lista y ya con eso terminamos. Aquí les queda el video de cómo programé el pórtico en SAP. Si a usted le interesa utilizar el programa, me buscan esta semana en una asesoría y solucionamos dudas. Pero si a usted no le interesan las estructuras, ni para qué lo mire, porque lo único que va a utilizar, los únicos que van a utilizar estos programas a fondo van a ser los que se vayan por la línea de énfasis. ¿Vale? Allá en donde sí damos diseño y profundizamos en algunos temas, sí es indispensable que utilicen un programa. Así que, pues quedan las puertas abiertas para los que le interese. No carga Cinca, no sé si está molestando, no puedo ingresar desde esta mañana. Entonces no puedo llamar a lista. Bueno, el examen final es la próxima semana, ¿no? A esta misma hora nos veríamos para su examen final. Los únicos que están, según las notas, exentos de presentar el examen final serían, si no estoy mal, me corrigen Jason y Camilo. ¿Es cierto? Sí, ingeniera. Listo, entonces, igual les estaba viendo la asistencia, ustedes siempre han estado, así que ustedes no presentan examen final y lo único es que les coloco es el promedio de notas, o sea, del 70%.